está invitado Joshua Elija Germano. Iniciamos, Cristina. Muy buenos días nuevamente a todos y a todas. Creo que vamos a tener serios problemas de conectividad, pero bueno, ya estamos aquí al aire. Hoy, 24 de enero de 2026, corre rápido el tiempo. Terminamos en algunos entes territoriales certificados, como el caso de Girardot, terminamos las 2 semanas ya de las 2 semanas iniciales, ya el próximo lunes 26. Estamos iniciando con estudiantes, Cundinamarca igualmente. Nosotros tuvimos 2 semanas institucionales, Cundinamarca 1 semana, aquí se nos descuadró como el cronograma un poquito nuevamente. Pero bueno, ya estamos aquí y hoy tenemos unos temas como siempre muy importantes para el magisterio y las comunidades educativas. Muchísimas gracias por la presencia a nuestros compañeros Edison Osorno de la Escuela Normal Superior de Girardot, a nuestro compañero André Martín Torres desde el colegio, la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo de Barranquilla, ¿cierto? Sí, está bien. Nuestro ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de prensa de la Federación, y hoy hemos invitado a un perito experto que yo creo que ya es muy conocido también a nivel nacional. Hace varios años tuvimos la oportunidad de contar con su asesoría aquí en Girardot un día que cayó un aguacero tenaz, pero vino gente de toda la región del Alto Magdalena y por supuesto gente de Girardot pese a las fuertes lluvias de ese día. Se llama Joshua Elija Germano, perito experto que ha publicado alrededor de cinco libros más exactamente de legislación educativa y quien desde el 2006 viene asesorando y es experto en la elaboración de manuales de convivencia teniendo en cuenta toda la normatividad que hay al respecto. Él hoy va a hablar precisamente de la ley 2503 que tiene que ver con la salud emocional y habla de que es una cátedra, por eso decimos una cátedra más. Y aquí como todos somos maestros, vamos a hablar porque hay un sinnúmero de cátedras, entonces vamos a hablar de la funcionalidad y también de la recarga laboral, ¿no? Bueno, que genera todo este tipo de situaciones y de tareas que no es que nazcan con mala intención, el tema es el cómo y a qué horas, con qué. Bueno, estos son los temas que vamos a abordar hoy, por supuesto el informe de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, invitarlos a que se conecten a través de nuestro canal de YouTube, que hagan sus preguntas, sus opiniones a través de ese medio y en la medida de lo posible aquí las vamos a plantear para darles solución. Mil gracias a quienes se conecten hoy en vivo y por supuesto a quienes lo vean luego en diferido. Vamos a darle la palabra a ustedes para que presenten un saludo y entonces arrancaríamos con el informe Miguel Ángel Pardo Romero como ejecutivo de FECODE. En primera instancia, entonces el saludo de Miguel Ángel, por favor. Bueno, un saludo vital, fraternal, pedagógico a ti, María Cristina, nuestra integrante del CEIT FECODE, lideresa pedagógica de la región y del país, a nuestro compañero Entry, que hoy está Libros con Libres y está a puertas de la Guacherna allá en Barranquilla, Por allá a nuestro hombre de los apuntes claves y por supuesto a Joshua, a través de humorísticos, desde el humor se orienta y se educa. Y por supuesto a Joshua, un abrazo a todos y todas y aquí a discreción. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí en Magisterio al Día. Edison, muy buenos días. Buenos días para todos ustedes, especialmente para ti, María Cristina Orozco. Gracias por el espacio de nuevo, ya de nuevo incorporado en la plantilla. Muy bien, Edison. En fútbol se hace incorporación o refuerzo, ¿no? Yo no sé si soy incorporación o refuerzo, pero pues ahí vamos con la idea, ¿no? Todas El las saludo de anteriores. hoy, el saludo de hoy es muy especial para las comunidades educativas, tú lo decías, ¿no? Hemos terminado el periodo de las 2 semanas institucionales de planeación, de organización, de reflexión, y ya con esa fuerza y esas conclusiones bien claras, vamos a saludar hoy a las familias y especialmente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que en 2 días, en un alto porcentaje de los colegios del país estarán iniciando, sobre todo las del sector oficial, estarán iniciando labores académicas. Que este sea un año lleno de éxitos, de muchos aprendizajes y de muchísima construcción ciudadana, máxime porque es un año clave para lo que será
el devenir de nuestro país. Es un año crucial, fundamental. Necesitamos que estemos todos fuertes y unidos desde la educación para apoyar los cambios que requiere Colombia. Gracias. Bueno, y le damos la palabra a Endry Martín Torres, que nos va a recordar que hoy es una fecha especial para la educación. Es Endry. correcto. Un abrazo fuerte desde Barranquilla. En casi todos los barrios de la ciudad, entre hoy y mañana, pues hay desfiles, muchos desfiles de carnaval. Hay una cantidad de personajes que, bueno, en Libres con Libros les estaré contando. Y hoy, sábado 24 de enero, se celebra el Día Internacional de la Educación. Una herramienta poderosa, ¿no? Que nosotros tenemos, que todos tenemos para transformar el país y abordar el tema hoy de la Cátedra de la Educación Emocional, que tiene muchas preguntas, muchos profes les fui comentando, vamos a trabajar esto el sábado, entonces, ¿qué preguntas tienen? Pero por ahí tengo una serie de preguntas para Joshua. Y también recordar, irnos preparando los profes que vamos a presentar el concurso de ascenso. De todos estos temas que abordamos aquí en Magisterio al Día nos sirven como herramienta para que nos vaya mejor en esta prueba. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Bueno, Joshua, si deseas prender la cámara y presentar un saludo antes del informe, te invitamos. Hola, Buen Joshua. día. Mucha gratitud por la invitación, por la confianza. Y bueno, vamos a compartir hoy dos aspectos importantísimos de la Ley 2503 de 2025, pero no podemos dejar por fuera las leyes previas y las posteriores. Entonces me toca hacer así rapidito, puntual. Vamos a abordar no solamente la 2503, sino ustedes tienen que tener en cuenta la anterior, que es la 2491 de 2025, que la diferencia son 5 días, ¿no? Salen ambas en el mes de julio, pero salen con diferencia de 5 días. Y otra nueva, que sale ahorita el 8 de enero, es la 2564 de 2026, que va ligada, conexa y de la mano con estas otras dos. Entonces son realmente un conjunto de 3, pero son bastante complicadas. Ya ahorita en el abordaje se van a dar cuenta cómo es el asunto de complicado para ese tipo de legislación educativa que llega a mí. Joshua, muchas gracias y ya vas a tener, por supuesto, la oportunidad y seguramente que va a haber muchas preguntas alrededor de este tema. Y gracias por estar aquí en Magisterio al Día. Hace rato te queríamos tener, pero también tienes una agenda como ocupadita. Bueno, vamos a darle entonces la palabra y arrancamos ya en materia con nuestro compañero ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Miguel Ángel Pardo. Miguel Ángel, tienes la palabra para el informe semanal de la gestión adelantada por nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Bueno, María Cristina, en primer lugar, pues ha sido una semana, como siempre, bastante intensa, pero esta semana tuvo una característica y es una intensificación de la estigmatización contra la escuela pública, del magisterio, sus organizaciones sindicales. Esta vino ahora de la señora Isabel Segovia, secretaria de Educación del distrito, del distrito, perdón, y que después de haber subido un video en la cual sustentaba una tesis, más que una tesis, una entelequia, decidió bajarla y poner al espectador a que hiciera el encargo por ella. ¿Qué decía básicamente la señora? Pues la señora decía que, aludiendo a un estudio de la Universidad Nacional, los maestros de Colombia habíamos dejado de dictar clases un año. Pues puesto así, su merced, pues todo queda como para ir justificando lo que al final ella misma quedó en evidencia. Pero esos 182 días que pone ellas que no ha habido clases por paros o movilizaciones, los pone en un plazo desde el 2012. Luego, del 2012 a la fecha, estaríamos hablando alrededor de entre 14 y 18 días. Pero esa circunstancia se hace, ese contexto se dice sin explicar los contextos. Y a la señora Isabel Segovia se le olvida que durante el 2002 al 2025
los partidos de gobierno que están hoy en la alcaldía le suprimieron a educación, salud, agua potable y saneamiento básico 750 billones de pesos con B larga, y pusieron pues a la población en unas afugias como que las sedes escolares rurales en un 71% no tienen agua potable, por producto de esas reformas que hicieron en el 2001. Y entonces este contexto en la cual se suprimen no se avanza en los 3 grados de preescolar, se suprime la educación inclusiva, se debilitan las normales, se debilitan los institutos técnicos, se aumentan las jornadas, en las zonas urbanas los cursos se llenan sin límite, en las zonas rurales no se abre porque no tienen disque suficientes alumnos, etcétera. Eso no dice, y lo que no dice es que los maestros y maestras de Colombia, a pesar de esas adversidades, hemos mantenido el derecho como ocurrió en la pandemia, como tampoco dice que los 140 billones de pesos de esos 750 que le restan a salud es gracias a que los trabajadores de la salud mantuvieron ese derecho a flote, especialmente también en la pandemia, y en el caso nuestro 321 billones de pesos. Pero la otra parte de su intervención es para decir que en cambio en los colegios privados no hay paros. Luego, su conclusión es entregarle la plata del presupuesto público a sus amigos de los colegios privados, empezando por los jardines infantiles que ellos coordinan. Entonces, digamos, quedó tan evidente que prefirió María Cristina bajar el video, y eso se lo puso en El Espectador. FECODE hizo una nota de prensa en la cual desmenuzó el asunto y que tuvo un buen recibo por parte de los sectores realmente que tienen mente abierta sobre el particular. Pero llama la atención a esto. ¿Por qué se insiste en faltar al rigor académico y en dejar notas sin contexto, como el caso que se ha aludido? Pues porque hay un ambiente para que los recursos de la educación pública se le entreguen a los particulares. Y llama la atención el silencio de la señora secretaria, ¿sí?, frente a la violencia, el señor concejal, que es representante de la Cámara, señaló y estigmatizando a los maestros, una violencia terrible, ¿sí?, o el señor Abelardo, etcétera. Sobre eso hay un silencio que uno pudiera decir sospechoso, por lo menos. Entonces, mientras el magisterio defiende el derecho, garantiza el derecho sin recursos, salvo en los últimos 3 años que, como todos sabemos, educación es el primer rubro de inversión en el presupuesto general de la nación, entonces aquí ella en eso sí hace un silencio. Y el segundo paso, María Cristina, es que las organizaciones sindicales, por salir a defender los recursos, ¿sí?, la educación inclusiva, los recursos que son para educación inclusiva, para educación de adultos, entonces hay hoy la orden de hacer descuentos, ¿sí?, y de quitar los permisos sindicales en represalia. Les cuento a la gente que participan, como ha ocurrido en Bogotá, como hoy ocurre en Santa Marta, en el Chocó, en sectores de Bucaramanga, de Santander, etcétera. Entonces estamos frente a una situación de ofensiva, ¿sí?, contra la existencia de la educación pública y el magisterio, para ambientar a los candidatos de ellos, pero sobre todo para apropiarse de los recursos públicos y entregárselos a los particulares. Alguien preguntará, ¿y eso qué tiene de malo? Pues ahí sí viene la verdadera alteramiento. Si usted le entrega los recursos del Estado a los particulares, ellos deciden qué se enseña, cómo se enseña, cuánto se paga, cómo se paga, no hay libertad de cátedra, no hay autonomía, no hay democracia. Volvimos al oscurantismo de la época de las regeneraciones finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, digamos, y a medida que avanza la campaña electoral, candidatos de derecha creen que van a ganar más votos si hablan mucho más de FECODE. En ese orden de ideas, el Ministerio de Trabajo, escuchando a la Federación, ha compulsado a la Fiscalía para que, entre otras cosas, el señor, el concejal de Bogotá, que aspira a la Cámara, ¿sí?, pues el señor proceda a explicar en qué se sustentan las agresiones que ponen en riesgo la vida, la integridad física y moral de los maestros de Colombia, y el prestigio de las escuelas públicas. Entonces, muy grave.
y están proponiendo prácticamente una sociedad en la cual no hay una comunidad académica y pedagógica que, como la nuestra, es pensante. Les fastidia que ellos no puedan poner los maestros elegidos por ellos. Los maestros de Colombia ingresamos por concurso, por mérito, y ellos no nos pueden sacar. Entonces quieren suprimir que el magisterio ingrese por concurso, y a cambio de eso ellos puedan decir a quién elegir para que se enseñe. Ahí sí estaríamos hablando de un real adoctrinamiento que quieren hacer con recursos públicos. Eso ya fracasó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se llamó la regeneración, y terminaron prohibiendo hasta los libros de biología que enseñaban la evolución. O sea, aquí los historiadores, no por edad, porque aquí ninguno tiene esa edad, recuerdan que en esa época se impuso el índice, los libros prohibidos, y entre las cosas que no se podían leer eran nada menos que la teoría de la evolución, ¿sí? Y mucho menos los libros famosos de José María Vargas Vila, que por eso fueron eh, em, impresos de manera por iniciativa de los pequeños tipógrafos del centro de Bogotá en esa época. Entonces, estamos frente a una pulso del oscurantismo, y ellos saben que el proyecto de ley orgánica que está reglamentando el acto legislativo 03 del 2024, pues entre otras cosas reitera que los recursos del Estado son para las instituciones del Estado, para garantizar el derecho a la educación pública y para garantizar la existencia de una educación pública con maestros y maestras vinculados por concurso y no definidos a dedo por parte de dueños de colegios, perdónenme la expresión, de medio pelo, que es a los que se les entregan los contratos. Entonces, primer asunto que fue muy intenso y nos fue muy bien en esa discusión, y reconocer el papel del Ministerio de Trabajo, que en defensa del buen nombre y la integridad ha compulsado a la Fiscalía esta actuación. Bueno, los otros temas rápidamente, pues precisamente el viernes ayer, estuvimos en una reunión con los compañeros de la filial del Magdalena, de UMAC, y de USDE, la Unión de Directivos Docentes, precisamente porque el secretario de Educación procedió frente a la reclamación en la defensa de la educación, la defensa pública, a descontarle a los maestros sin debido proceso que participaron en un plantón el 31 de julio, y adicionalmente es un plantón que no paralizó las clases y aún así les descuenta como si tal, amenaza con hacerlo a 400 más, y ha suprimido y trasladado de un sitio a otro de un departamento muy alto a los dirigentes sindicales para que no pueda haber ejercicio del derecho de la asociación. Entonces, prontamente se va a emitir una resolución acordada con el Ministerio del Trabajo, Educación, Función Pública, para fortalecer los derechos a asociación. Yo quiero que esto quede muy claro, esta línea. Hoy se ejerce la supresión de los permisos sindicales para paralizar la organización como represalia, porque nosotros defendemos los recursos y ellos se quieren volver a apropiar de los recursos, especialmente ahora que hemos logrado avanzar en la inversión del presupuesto para educación. Bueno, de los otros asuntos claves que hay que mencionar, se hizo varias reuniones, les voy a decir no por orden de importancia, pero sí la primera, pues se hizo la reunión sobre convalidaciones. Todos sabemos que aquí hay un esfuerzo, un número de maestros y maestras hicieron estudios en el extranjero, y pues esa ambigüedad en la norma ha hecho que sigan pendientes los reconocimientos a esos títulos. Bueno, se hizo una reunión, se acordó una mayor periodicidad de las reuniones, y que los maestros y maestras, a medida que si todavía no han resuelto el tema de la convalidación, se ha emitido un formulario de manera permanente para que los compañeros remitan y los casos sean previamente discutidos antes de llegar a las reuniones periódicas con FECODE. Yo quiero señalar que para nosotros esto es muy importante, porque es reconocer, en primer lugar, el esfuerzo de los maestros, que no debería ser así, que con recursos propios invirtieron en sus estudios de posgrado. Hoy, gracias a los acuerdos de gobierno, hay 25.000 becas, pero digamos que esto es anterior a ese proceso de acuerdo con el gobierno. Y segundo, su reconocimiento en el ascenso.
Entonces, es el pues, maestro con doctorado, pues en 2A, eso no tiene ninguna presentación en este momento. Entonces, digamos, este es un asunto clave. Segundo, el tema que tiene que ver con la reforma, la discusión sobre el tema de jornada única. La próxima semana realizaremos la reunión el 28 sobre jornada única. Estamos en un proceso de discusión. ¿Para qué? Para la proposición de FECODES, va 23% de población escolar en jornada única escolar. Queremos es que tenga todas las condiciones, en cambio, de seguir avanzando. Y ese es el planteamiento central. Dotemos a esas jornadas únicas de todas las condiciones, en cambio de seguir haciendo más mal llamadas jornadas únicas. Y en segundo lugar, que precisemos que el aspecto principal que debe tener el salto hacia una jornada única, además de tener las condiciones materiales, es cuál es la intencionalidad pedagógica. Porque se habla a veces, vamos para jornada única porque tenemos, como dice una compañera del Cesar, porque se puso un ladrillo. Entonces ya como hay un ladrillo, ya podemos poner jornada única, ¿no? Y entonces no, se trata de que los asuntos de infraestructura, los asuntos digamos, de alimentación deben ser mejorados, pero adicionalmente esos son comunes a todas las actividades. Lo que distingue a la escuela, en este caso, es la intencionalidad pedagógica, a qué se van a destinar esos tiempos. El otro aspecto clave es que el próximo 29 vamos a seguir discutiendo la reforma a 2 decretos, que es la del decreto 3020 sobre parámetros y del 1421, que es el de inclusión. Sobre este último quiero decir los siguientes 2 puntos. El decreto 1421, pues la insistencia nuestra, la principal modificación es que las maestras y maestros que tienen que ver como docentes de apoyo, pues ya no sigan como les obligó el 1421 a ser maestras en planta temporal vinculadas provisionalmente. Se trata de que haya concurso para todas las especialidades que puedan atender esta población, concurso que no hay desde el 2002, estas poblaciones. En ese orden de ideas, María Cristina, como parte del proceso de convocatoria del concurso, se debe modificar el manual de funciones para que maestras de diferentes especialidades y resolviendo el tema de perfiles puedan participar en el próximo concurso de ingreso, porque hoy no pueden participar esas maestras o esas profesionales, porque no están reconocidas en el manual de funciones, en un acto desgraciado de ese 1421 que no solamente les impuso planta temporal como vinculación provisional, sino que además dijo que mientras fuera planta temporal no se les podía incluir en el manual de funciones ni establecer perfiles. Entonces, estamos restableciendo los derechos, ya lo hicimos en el decreto 277, donde las docentes de apoyo entran a tener la misma jornada laboral que las demás, y en ese sentido aquí queremos que tengan la posibilidad también de participar en el próximo concurso, porque se empieza otra vez a hacer concursos en esas especialidades. Doblemente castigadas en el caso particular de algunas maestras en Bogotá que fueron desvinculadas y entonces ahora igual no tendrían el perfil, digamos, como para concursar. Entonces, en general, lo que pasa es que, María Cristina, el manual de funciones establece las funciones según los niveles, áreas y modalidades y los perfiles. A las docentes de apoyo nunca se les reconoció en el manual de funciones, dizque porque eran de planta temporal. Pero todos los días el ministerio saca un comunicado poniéndole más funciones. Más funciones. Entonces, estamos modificando los perfiles, ¿sí? Para que puedan participar ellas, puedan participar maestros de artes que hoy no tienen cómo participar. Por ejemplo, artes escénicas, etcétera, no pueden participar en el concurso. Entonces, ahí va. Y en el caso del 3020, que es una modificación de los parámetros, ya hemos explicado aquí cuáles son los criterios y toca volver a explicarlo, no explicamos. Pero María Cristina, hemos planteado que mientras se modifica el 3020, le hemos propuesto al gobierno 2 actos administrativos. Uno, una resolución que permita estabilizar las plantas docentes, porque hoy, especialmente las entidades territoriales de oposición, administradas por la oposición, están aplicando a rajatabla los parámetros y declarando un sinnúmero de maestros sin asignación. Ya están hablando de los maestros excedentes. Es correcto. Entonces nosotros decimos no.
en nosotros no sobra un maestro, la matrícula no ha cerrado. ¿Cómo así que usted dice que hay maestros excedentes con matrícula de octubre del año pasado cuando todos sabemos que la matrícula se estabiliza en febrero? Y supongamos que mantiene la baja matrícula, pues lo que hay que hacer es que en las condiciones con principio de realidad, se pueda mantener esa planta y potenciando más la circular 038 del 2024, que recuerden, reconoce como parte de la asignación académica los proyectos pedagógicos. Y les insistimos, si en un colegio aplicando parámetros dice que hay un maestro que queda sin carga académica, recuerde que el proyecto pedagógico que necesita el colegio para fortalecer sus ambientes escolares puede reconocerse como asignación académica, pero que no esperen que la secretaría les vaya a decir qué proyecto pedagógico quiere. No, el colegio en su autonomía lo debe preparar, aprobar y radicar como parte de la asignación académica, como dice el artículo 15 del decreto 1860 del 94, que establece que la adopción de un PEI es un asunto del gobierno escolar o la modificación del mismo. Entonces, Tristemente, Miguelito, paréntesis ahí, tristemente muchas instituciones, mientras no les estén enviando la orden, entonces no se hace acopio, mejor dicho, la autonomía de la autonomía se hace uso cuando les conviene. En otras así es. circunstancias están esperando que les estén enviando el papelito con la razón y que tenga que estar firmada y contrafirmado, si no, no les parece que sea legítima, en lugar de defender este espacio y este derecho que tenemos los maestros. Y en medio del paréntesis, saludar a 1987 que nos está escuchando desde Bogotá, a William Alberto Castro Pinzón que nos saluda Desde Sigimaca. Sí, a Jimmy desde Girardot. Aquí 1987 también pregunta para cuándo estaría, si hay una fecha ya prevista o estimada para el concurso docente. Por supuesto, Ya un voy para saludo allá. a la Patricia Galeano en Fusagasugá. Saludos de Claudita la Bella, Importante nuestra nombramiento de más integrante orientadores. Ese de es la un tema subdirección. clave y máxime ahora con el tema de la salud emocional. Bueno, entonces, dicho esto, la otra circular, la otra acto administrativo que estamos pidiendo al gobierno es la derogatoria de la circular 20 y 21. Nosotros vimos que la derogatoria, el gobierno nos ha propuesto que va a revisar y hacer una nueva, que esa circular 20 del 2022, 5 de agosto, que nos la dejó así como Hortadilla, la anterior ministra, pues es la que dice que las aulas de apoyo pedagógico para los chicos y chicas que tienen síndrome de Down son una oferta segregadora. Hágame el favor y por eso es que hay que acabarlas. Entonces nosotros hemos dicho, lo que hay que acabar es esa bendita circular y darle la garantía, darle la garantía que unos niños y niñas pueden incorporarse al aula regular, otros requieren de esas aulas de apoyo, en los dos casos requieren de las diferentes especialidades que el desarrollo del conocimiento humano ha convertido en profesiones, en licenciaturas, en diferentes especialidades. Entonces digamos que ahí estamos en ese punto. Su merced me acaba de decir lo del concurso. Entonces, lo del concurso docente, sí, a la palabra, ¿va a haber o no va a haber este año? Sí, va a haber convocatoria del concurso docente. ¿Cuál es la discusión en el barrio? Como dice la canción de salsa, es que nosotros decimos, eso tiene que hacerse bien. Primero hemos hablado con la Comisión Nacional del Servicio Civil y con el Ministerio y hemos coincidido primero que hay que insistir en la periodicidad de los concursos. Segundo, que lo que debe priorizar es la prueba, el componente pedagógico en la prueba. Tercero, que es lo que ha propuesto FECODE, el reconocimiento a la experiencia de los maestros que han estado con el Estado. Es decir, ¿cómo así que un maestro lleva en educación inclusiva porque no ha habido concurso para sus áreas 10, 12 años y no se le reconoce esa experiencia? Parte de 0 kilómetros en una convocatoria. El contexto y el arraigo. Y por supuesto, lo que había hecho ahorita es la modificación parcial del manual de funciones para que diferentes especialidades que hoy no están contempladas puedan participar. Nosotros, compañero, quien pregunta, aspiramos a que antes de terminar el gobierno, este gobierno, pues, ¿no? Se quede convocado el concurso y quede encarrilado, como se dice en el argot, quede encarrilado y ya pues no pueda ser reversado por
por si las moscas, hay otro gobierno, pero aspiramos que tengamos el otro gobierno 4 años más en este sentido. Y el otro asunto que queremos insistir, por supuesto, es en lo que acabamos de señalar. Hoy hay una serie de reformas en marcha. La más importante es el proyecto de ley orgánica 502 Cámara, que se radicó el 15 de diciembre, que es para reglamentar el acto legislativo, la reforma al SDP. Nosotros tenemos que garantizar el trámite de esos recursos, de ese proyecto, y que respete lo que nosotros logramos conquistar en la reforma constitucional, en virtud de lo cual el proyecto de ley va a requerir mucha movilización para que la platica que hemos recuperado para educación, salud, agua potable y saneamiento básico para los próximos años no se la lleven los alcaldes y gobernadores y las destinen a otros menesteres diferentes a esos 4 derechos. Pero además de movilizarnos, haciendo una gran acción pedagógica, ¿qué se va a requerir? Pues que tengamos más gente en el Congreso, porque este proyecto de ley lo empieza a discutir este Parlamento, pero lo va a discutir el siguiente. Y si nosotros aquí vamos a elegir parlamentarios que, que no vayan a estar en esa orientación, pues vamos a perder 22 años de lucha en ese sentido. Entonces, una forma clave es que el 8 de marzo, además de insistir en tener gobierno popular, vamos a insistir en que haya más trabajadores en el Congreso de la República para que vayan los proyectos de ley. Y por último, sobre el tema de salud, señalar que como ya hemos informado, en el caso de Bogotá, Cundinamarca y Antioquia, no se le prorrogó el contrato a Ramédica, que nunca cumplió con la distribución de farmacias, de medicamentos, y pues se ha logrado, la ADEC jugó, como dije la vez pasada, un papel muy importante con la bioprevisora, iniciar un proceso para aumentar el número de distribución de medicamentos. Ha mejorado, pero pues tiene problemas, porque el reporte pues que hacía hoy el presidente de ADEC en el programa es que más o menos había unos 2.000 pendientes que dejaron la médica, y por supuesto eso pues en principio dificulta pues una distribución oportuna por las nuevas entidades. Pero hay que hacer el seguimiento de esto, y el tema de salud será motivo de otro programa. Entonces tenemos tarea esta semana. Una última, los maestros que son de los colegios que no son adscritos a las entidades territoriales, estamos en la lucha por su reconocimiento a la bonificación pedagógica. También esta semana habrá reunión para avanzar en ese tema. Tan, tan. Listo, Miguelito, muchísimas gracias. No sé si Henry tiene alguna pregunta, lo vi como con la mano, con la intención. Muchas cosas se quedan, pero obviamente el Sí. tiempo fue 15 minutos y yo creo que me los he gastado. Bueno, saludo para los maestros de Machetá que están conectados también, para Camilo Junca y Héctor Junca, Luz Acosta, en fin, a los maestros que están conectados. ¿Tienes alguna pregunta, Henry? Sí, era la profe que atiende los aspectos de psicología de la institución, pero él le respondió en medio del discurso y de toda la Bueno. intervención. Entonces ya la profe. Ya. Pero vale la pena decirle a ella que nosotros, tanto en el estatuto docente como en la sustentación de la reforma al SDP y ahorita del proyecto de ley orgánica y en la discusión del 3020, estamos incidiendo en un parámetro de un docente orientador por cada 250 maestros. Digamos que en eso se requerirían hoy, para que sepan que nosotros no tenemos cálculo, necesitaríamos 21.100 docentes orientadores para poder realmente tener una atención a términos de hoy, más o menos personalizada con los estudiantes. Ahora, si usted le suma todo ese tema que toca deslindar, que tiene que ser con el tema que hoy se va a discutir de la salud emocional, que tiene que ver con el tema de quién atiende los de trastornos mentales, que también hubo una norma, pero nunca se proveyó el personal, etcétera, etcétera, pues eso tendremos que discutirlo, especialmente porque nosotros sí queremos que se revise el Plan Nacional de Orientación Escolar y por supuesto se modifique el manual de funciones en el caso de los docentes orientadores y en otras áreas también, pero en este caso también. Listo, muchas gracias, Miguel. Ese es el informe de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. ¿Edison iba a decir algo? No, pues revalidar lo que está planteando Miguel, que es fundamental el tema de los psicoorientadores. La verdad que es el cargo más relevante en estos momentos, y
entra legislación, entran iniciativas, estrategias políticas, proyectos y demás, con el mismo personal reducido a más no poder. Creo que es uno de los Así puntos es. más importantes a tratar en este momento en el Sobre todo escenario si se toma, educativo. sobre todo si se toma en serio el tema de salud mental, ¿no? Por Y supuesto. Así es. Si realmente quiere tomar en serio, toca con profesional, con equipo interdisciplinario de apoyo, ¿no? sí, Más sí, allá de psicólogos. así es. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Espero que no te retires porque bien, No, no, aquí quedo atento. bueno, vamos a escuchar, entonces llamamos a Joshua para que entremos de lleno, entonces, a hablar de la ley 2503 y bueno, que nos aclares este tema y pues no sé si plantearte de una vez algunas preguntas o mejor te dejo que hagas la exposición y luego te planteo algunas preguntas cuando termines tu exposición. Prefiero que sea al final para que tengan un contexto mucho más claro. Voy a dividir la intervención en dos para que haya claridad. La primera es estrictamente jurídica. Ustedes saben que soy perito. Trabajamos con 5 abogados aquí en el asunto hace 20 años. Entonces, al ser estrictamente jurídica, tiene que ver con la parte legislativa. ¿Qué encontramos nosotros con la ley 2503? Lo primero que tengo que decir es que es una absoluta improvisación. Absoluta, total y radical improvisación. Y le hicimos, digamos que el reclamo muy respetuoso a los ponentes. Una de las ponentes ya ni siquiera está en el Congreso. A los otros 4 simplemente cogieron un jabón y nos dijeron, la ley ya está y eso le corresponde al Ministerio de Educación. Y la respuesta que recibimos del Ministerio de Educación, supongo yo que es un funcionario de esos neófitos o que acaban de poner o que acaba de llegar, ni siquiera sabía que la ley 2503 del 2025 es una cátedra. Tengo la respuesta al derecho de petición para que lo necesite corroborar que no estoy hablando aquí cosas que no son. Entonces, ¿por qué es una absoluta improvisación? Quiero que me entiendan la parte jurídica antes que hablar de la pedagógica, porque es que si bien la pedagógica la están hablando en redes sociales, gente ignorante, gente que no sabe, gente que cree que sabe, otros que copian y pegan de videos de los otros y que hacen un poco de copia y pegue. En ese asunto del copia y pegue, pues, ¿qué sucede? Que ellos van dañando, digamos, como que la estructura jurídico-legal de lo que a ustedes se les viene encima. Desde agosto del año pasado yo fui la primera persona que hice la denuncia y aquí lo ratifico. Yo denuncié que a ustedes los están metiendo en un problema gravísimo con esa 2503 y lo dije desde agosto del año pasado. Les voy a explicar el por qué y se los voy a explicar con una casuística muy breve de 1 minuto cada uno. En la ciudad de Cali, yo tuve la situación, el año pasado estoy hablando, de una estudiante, María Cristina, que se suicidó en el colegio porque ella había sostenido relaciones sexuales con el novio, una estudiante de 14 años. Ella sostiene relaciones sexuales con su novio de 17 y cuando ella decide terminar la relación, el novio de 17 la amenaza con que va a repartir los videos y las fotos de la relación sexual que ellos tuvieron. O sea, ellos decidieron grabarse motu propio y cuando la niña le termina la relación, el man la sextorsiona. Ojo que aquí hay otro término que tenemos que ir incluyendo dentro de la charla, porque la sextorsión va dentro de la ley 2564 de este año, 2026, que ya está allí dentro de la ley. Entonces el tipo la sextorsiona de que si termina la relación, él va a repartir las fotos y los videos a un chat en el salón. En el término de 3 días, la niña visita a la rectora, la niña visita a la coordinadora y la niña visita a la directora de grupo y ninguna de las 3 le brinda solución. Al ninguna de las 3 brindarle solución, la niña toma la decisión de suicidarse. Pero la niña cuando se suicida deja un video y se lo comparte a compañeros también del salón en donde dice: ustedes me acabaron la vida, empezando por ese tipejo que mandó los videos y las fotos, acabaron con mi dignidad, con mi honra, ya no quiero ni siquiera vivir. Pero de una vez aclaro, yo fui donde la rectora Pajarita, yo fui donde la coordinadora Perenceja y yo fui donde la directora de grupo no sé quiéncita. Y de una vez las dejo involucradas. ¿Por qué? Porque no activan ruta, porque no generaron protocolos y porque no activaron todo el manejo que se le debió haber hecho a ese delito sexual, que es una sextorsión.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la ley 2503? Ojo lo delicado en la parte jurídica, por favor, señores de FECODE, aquí que tenemos un representante. Ojo con esto. Lo que hacen con esta ley improvisando que se los echa en cara a estos ignorantes allá del Congreso es que ellos magnifican, multiplican y aumentan el deber de cuidado. Se lo voy a explicar. Si antes usted tenía que responder solamente por la parte física, o sea, se fracturó un dedo, se fracturó una pierna, lo golpearon, lo hirieron, lo empujaron, se cayó, se rompió, se rasgó, tuvo puntos. Eso es el deber de cuidado, artículo 2347 del Código Civil. Eso es el artículo 18 de la Ley de Infancia. Ojo lo que estoy diciendo, porque estas normas y artículos que les estoy dando ya están vigentes mucho antes de la 2503. Y viene el artículo 44, numerales 4 y 5 de la Ley de Infancia, y en la parte penal viene el artículo 25 del Código Penal, que recuerde usted que el delito se comete por acción o por omisión. Y viene el artículo 414, que es el prevaricato por omisión, que es el que le respira a los profesores al oído, porque son empleados públicos oficiales. Y viene el artículo 417, que es la omisión de denuncia. O sea, cuando el profesor dice, eso no me corresponde a mí, eso es tarea de la orientadora o del orientador. Eso ni es tarea de la orientadora ni del orientador, es el profesor el que tiene que activar la ruta y si es necesario el profesor hacer la denuncia. En este caso del delito sexual, eso donde aparece en la ley 1146 del 2007. 2007. Y usted se la debe saber de memoria. Y que dice que usted en caso de un delito sexual tiene 24 horas para denunciar, 24 horas para denunciar. Y que tiene el deber de denunciar, y ahí lo pone con nombre propio, ahí no dice que es el lechero, el celador, que es el señor de la vecindad o la señora chismo, no, el docente, dice ahí claro. Entonces, ¿qué sucede allí? Lo que acabo de hablar, María Cristina, y panel, y profesores, es para la parte física, pero resulta que entra en vigencia la 2503, que ya entra en vigencia en julio. Ojo con la confusión que tienen muchos, hasta abogados. Por allá escuché un asesor de una senadora hablando pendejadas y bobadas y ese tipo no sabe ni dónde está parado y resultó de asesor. Escúcheme bien. Ella entra en julio en vigencia y le amplía todo ese margen de responsabilidad y deber de cuidado, María Cristina, a la parte psicológica. O sea que usted ya responde por los daños psicológicos, responde por los daños psíquicos y responde por los daños emocionales que se le generen a los estudiantes. Hasta ahí es la improvisación brutal que generaron estos señores ponentes de esa ley, que se junta, aquí hago la parte ya diferencial, oído, con la 2491 del 2025 que trae, tomen nota por favor, tomen nota, ella ya les entrega 6 tareas, 6, para los que dicen que no, que es que eso de la cátedra todavía no ha sido implementado ni nada de eso y que el ministerio, basura, a usted le van a exigir esas 6 y lo ponen a responder en deber de cuidado. Se las voy a leer porque no las tengo claras de memoria y para no inducir al error. La primera es conciencia, la segunda, autonomía, la tercera, regulación, la cuarta, habilidades sociales, la quinta, bienestar, y ese bienestar va ligada con la sexta que se llama autocuidado. Esas 6 que le acabo de nombrar son competencias socioemocionales que usted ya debe estar dictando desde julio del año pasado. No es que se espere, sino que ya las debe estar dictando. Eso lo dice la ley 2491 de 2025. A los 5 días después, muy raro ese empalme, comillas, 5 días después aparece la 2503. Y la 2503, que entra en esa vigencia, supuestamente espera para su validez, ojo, para su validez, espera que la reglamente el Ministerio de Educación. Pero yo le quiero aclarar, eso es basura y eso es mentira. Le voy a explicar y le voy a aclarar el segundo fragmento para que ya vayamos a las preguntas. Escúcheme muy bien.
incluso abogados que dicen ser disque expertos, y entre esos 2 o 3 que tuvimos allá, el rifirrafe en el Congreso cuando les hicimos el reclamo de por qué improvisaron con esa ley de esa manera tan brutal y le están generando unas responsabilidades a los profesores. Oiga, María Cristina, no a los orientadores. Yo estoy diciendo es a los profesores, a todos. Rector, coordinador, orientador, todos los profesores, porque todos los profesores tienen deber de cuidado. Todos tienen deber de cuidado, que vuelvo y repito, artículo 2347 del Código Civil, 18 de la Ley de Infancia, 44 numeral 4 y 5 de la Ley de Infancia, 25 del Código Penal, 414 del Código Penal y 417 del Código Penal. Si usted mira esos 5 artículos, todos van ligados y conectos de la mano y todos se le aplican a los profesores, no solo a los orientadores. Ahora, la carga no la han definido porque el Ministerio de Educación no ha improvisado la reglamentación. Y cuando digo improvisado, es porque si los que hicieron la ley, la norma, la legislaron, improvisaron, pues ¿sobre qué va a trabajar el Ministerio? Sobre una improvisación. ¿Qué va a resultar? Otra improvisación. Y entonces aquí le quieren meter toda esa carga académica, curricular, dinámica y estructural psicológica a los orientadores. Violando, tome nota, María Cristina, violando la ley 1090 del 2006. No me la confundan con la ley de infancia, no. Dije ley 1090 del 2006. La ley 1090 del 2006 es la que determina la categoría ética y las formalidades jurídicas que tienen que llevar y ejecutar los psicólogos. Entonces hay un delito que se llama la intrusión y hay otro delito que se llama la suplantación, que es en donde pueden caer los profesores. Ojo con esa línea tan delgadita jurídicamente. Usted puede caer en intrusión o en suplantación y usted vendría a hacer cosas que solo puede hacer un psicólogo con tarjeta profesional. Y lo meten a la cárcel, hermano, porque eso es como si usted, profesor, estuviera ejecutando actividades de un profesional de la salud cuando usted no tiene tarjeta profesional. Miren lo delicado, ahora sí ya entendieron lo delicado. ¿Ustedes creen que eso no es sino la cátedra ya? No, eso es un conjunto de cosas, María Cristina, que haría para 4 programas porque el tiempo no me da el tiempo, pero estoy tratando de ser lo más conciso posible. En términos de deber de cuidado, ustedes no se imaginan la cantidad de demandas y denuncias que se les va a venir encima. El caso de la niña que se suicidó, lo tengo porque me lo entregaron y al colegio le van a pedir 1.300 millones de pesos. Y de cárcel se van esa rectora, esa coordinadora y esa señora coordinadora que metió en problemas a la directora de grupo por el testimonio de una menor. Le aclaro sencillamente por qué el caso está ganado. Primero es el testimonio de una menor dejado grabado en video. Túmbelo si la niña ya está muerta. 2, la niña la entregan viva y el colegio la entrega muerta. 3, no tienen pruebas de que activaron ruta, ni activaron protocolos, ni activaron nada que tenga que ver con protección de la menor. 4, no llamaron a policía de infancia para que aprehendieran al abusador que envió las fotos y los videos. Y 5, les están metiendo la ley 2503 porque estamos hablando de que eso fue en agosto del año pasado, por eso les dije la fecha radical. Y la ley ya estaba, ¿qué? Vigente. Entonces van por dentro rector, coordinadora y ese director de grupo que la niña dice en el video que a los 3 les contó lo de las fotos y los videos y ninguno activó ruta, ninguno llamó a policía, violando la ley 1146 de 2007 porque se trata de un delito sexual. Y tengo otro caso en donde hay un niño que tiene diagnóstico y el niño muerde, pega, escupe, patea y el niño lamentablemente con su diagnóstico de TDAH entra en un episodio bastante agresivo y me le saca el ojo a otro niño. Eso sucede aquí en el municipio cercano a Bogotá que se llama Soacha. Entonces, vienen los papás y dicen, además de que le sacaron el ojo, el niño ya no quiere volver al colegio, el niño ya no quiere estudiar y el niño quedó traumado. Y el niño pues obviamente queda con su psiquis dañada, su área emocional destruida y su área psicológica fracturada. Meten la 2503 y ese colegio privado no sabe ni por dónde se va.
porque estamos hablando de casi 700 millones de pesos cuesta esa denuncia y demanda. Acuérdense que la denuncia es penal y la demanda es disciplinaria y civil, pero estamos hablando de casi 700 millones. Por eso, Cris, el dicho coloquial de los viejitos, es que eso le sale por un ojo de la cara. Sí, mi amor, un ojo de la cara ahorita vale 700 millones de pesos. Y usted no es Flash, mi querido profesor, usted no es Flash, para poder intervenir cuando un pelado está en una riña y le saca un ojo al otro, porque para sacarle un ojo al otro, ¿cuántos segundos se demora en meterle el esfero en el ojo? Y usted no es Flash. Entonces, fíjense que, señores de FECODE, María Cristina y Magisterio al Día, miren en los problemas tan brutales que los metieron estos 5 ponentes en el Congreso, y ellos con decir que la ley ya está lista y que le toca reglamentar al ministerio, miren, lavadita de manos y ahí les quedó su chicharrón. Si necesitan documentación al respecto, les aclaro, tenemos un estudio y un análisis que se hicieron entre los 5 abogados, penalista, civilista, contencioso, administrativo y disciplinario, que son los 5 abogados con que contamos hace 20 años, tiene 270 páginas. Eso no es una improvisación de que yo vine aquí al programa a hablar basura, no. Son 270 páginas que tenemos de estudio, que los señores del FECODE necesitan. Ahí tenemos material que le podemos suministrar. Obviamente está sujeto a derechos de autor, pero se los podemos suministrar para las tareas que tengan que hacer. Porque miren la parte jurídica cómo los dejaron. Ahora cierro con la cátedra en 3 minutos. Escúchenme bien. La cátedra, ustedes deben entender que primero la cátedra no es improvisar 3 pendejadas o 4. Una cátedra tiene 7 pasos, pedagógicamente. De eso sabe mucho más María Cristina que yo. Pero yo como perito tengo que conocer. Son 7 pasos y eso no es llegar y decir, no, es que vamos a montar una cátedra. No, mi amor. Eso tiene que tener un proyecto transversal lúdico-pedagógico de aplicación al aula, o sea, artículo 20 de la ley 1620 del 2013. Tiene que tener además, obviamente, un pensum, tiene que tener además un número de horas y tiene que tener una cualificación, porque acuérdese que la misma ley 2503 dice que va a ser un tema de evaluación en el ICFES, pero no se puede calificar, no confunda términos. Calificar es numérico y cualificar es de términos conceptuales diferentes. Entonces, allí es donde viene el problema de la cátedra. ¿Por qué? Porque con esto cierro y me les despido y voy a las preguntas. María Cristina, usted imagínese el problema tan berraco que los están poniendo a ustedes a construir una cátedra en donde usted todo el tiempo tiene que estar mirando para el lado y mirando para el lado y mirando para atrás, de que no se le venga encima el deber de cuidado o la usurpación de funciones, o que usted esté obrando como psicólogo cuando no tiene tarjeta profesional y le van a dar su carcelazo de 4 a 7 años, más las multas que le vayan a salir derivadas de ese carcelazo. Entonces, fíjense en el problema que los metieron estos señores, reitero, a eso súmele, y con eso les digo adiós y les doy el espacio a las preguntas, a eso súmele la ley 2564 de este 8 de enero del 2026. Este trae, María Cristina, señores FECODE, oído, los tipos de violencia, y trae los tipos de violencia que van ligados, conexos y de la mano a la cátedra socioemocional y ligados a los 6 aspectos que yo ya le brindé, que vienen en la 2491 de 2025. Es decir, que le toca aprenderse la 2491 de 2025, la 2503 del 2025 y la 2564 del 8 de enero de 2026. Ay, que eso es solo para orientadores. No, mijo. El que está desorientado es usted. No es para orientadores, es para todos y cada uno de los profesores, coordinadores, orientadores y rectores. Ahora le hago la claridad. Por obvias razones y principio de taxatividad de las normas, estas 3 ya deben estar en sus manuales de convivencia. ¿Por qué? Escúcheme bien, María Cristina y señores FECODE. Porque al ser normas legales que entraron en vigencia y que tienen ese tipo de aspecto que reforma la tipicidad, ellos están cambiando los protocolos y la ruta de atención.
Se los estoy diciendo más claro que el agua. Estas 3 normas inciden en la ruta de atención escolar y en los protocolos. Y ya están vigentes. Y no he visto esos cambios, ni he visto ningún sindicato que hable de eso en los manuales de convivencia. Pero cuando venga inspección y vigilancia a reclamar, a vigilar y a solicitar, lo primero que les van a decir es que allá ustedes si ustedes no implementaron, nosotros somos inspección y vigilancia. Nosotros vinimos a vigilar y a inspeccionar que lo hayan hecho, porque las 3 leyes ya están, ¿qué? Vigentes. Y entonces se las van a aplicar. Entonces tengan eso en cuenta. Eso era mi pequeño aporte para el día de hoy. Espero haber sido útil. Si hay preguntas, por supuesto que aquí estoy para responderlas. Si no la puedo responder porque escapa a mi conocimiento, les prometo que le pregunto a alguno de los 5 abogados que tengo que sí sabe y para el próximo programa le envío la respuesta. Pero en lo posible voy a tratar de ser muy puntual y preciso en mis respuestas. Bueno, claro que hay preguntas y bastante, ya Edison está levantando la mano, pero yo le voy a formular de una vez aquí. Dice un maestro de la zona del Tequendama, de la provincia del Tequendama de Cundinamarca, ¿cómo nos podemos blindar los maestros ante esta ley? Esa es la pregunta que le hace. Hay 2 aspectos de blindaje, María Cristina. El primero, señores de FECODE, usted me invitó, pues aquí le estoy diciendo lo que toca hacer. Escúcheme bien. Lo queríamos oír. De la manera que yo me blindo es que yo entienda que el debido proceso, María Cristina, no existe verbal. ¿Ya? Yo no conozco debido proceso verbal. Todo debido proceso es ¿qué? Escrito. Entonces, yo me tengo que pronunciar, o sea, hacer un escrito en una exención de responsabilidad. ¿Cuál es la exención de responsabilidad? Y es el problema que tienen María Cristina, los de FECODE y todos los profesores del país, que se dejan meter los dedos a la boca cuando sale una ley de estas y no reclaman. Entonces el juez le va a preguntar, María Cristina, si usted sabía que le están metiendo los dedos en la boca el ministerio y estos congresistas con esa nueva ley y la ponen a responder en todos estos aspectos, ¿usted por qué no reclamó? No sé si me entendiste. Claro. Sí. Entonces, usted tiene que llegar y decirle, no, señor juez. Deberíamos tener, si te estoy entendiendo bien, deberíamos tener desde FECODE demandada esa ley por todas las implicaciones que tiene para el maestro. Aquí están 270 páginas del estudio. Cuando yo muestro y presento una exposición de motivos viciada, en donde yo lo que estoy haciendo es que crezca de una manera desmesurada y violenta el deber de cuidado en los profesores, porque imagínese ahora usted, sin ser psicóloga ni trabajadora social, a usted le toca adivinar cuándo el man está depresivo, pero no puede decir que está depresivo, porque entonces eso sería dar un diagnóstico y entonces está usurpando funciones de un psicólogo, pero el orientador tampoco puede decir que ese es un niño que está depresivo porque él no está para diagnosticar, ni eso hace parte de su manual de funciones, ni él es una persona que va a hacer un trabajo clínico allá en el colegio. No sé si me entendió el enredo, mi amor, sí, pero claro. Espero que en la medida que puedan, entiendan en el enredo que los metieron y en el que están. Entonces yo tengo que erradicar una... Ya estoy erizada. Pues imagínate. Tienen que hacer el acta de exención de responsabilidad y radicársela allá al ministerio y radicársela obviamente allá a su Secretaría de Salud certificada, donde usted dice, primero, yo no tengo la patria potestad. O sea, yo no puedo estar respondiendo porque el estudiante mordió, pellizcó, escupió, pateó o asesinó. Yo tuve un caso de un niño de 8 años, ese caso también lo tuve. Tiene 8 años y le da una patada al otro en estos colegios de garaje que llaman, que tienen 2 y 3 o 4 pisos y son jardines y tienen escaleras. Y el estudiante de 8 años se peleó con el otro por un carrito y le metió una patada y 2 puños y lo tiró por la escalera y lo desnucó. Y me mata a un niño de 7 años. Eso es un caso real. Ahora yo miro cuánto matoneo y cuánto bullying, escuchen, por amor de Dios, escuchen. Cuánto bullying, matoneo, grooming, sexting, sextorsión, stalking, ciberbullying y happy slamping. ¿Ay, de dónde sacó eso? Eso sale en la ley 2564 de enero de 2026, se lo repito. Sale el grooming, un adulto haciéndose pasar por niño. Sale el sexting, enviarse fotos y videos sexuales.
Sale la sextorsión, el que motivó el suicidio de la niña. Sale el stalking. El stalking es empezar a hablar mal de una persona y empezar a inventar chismes y empezar a enviar. El profesor que lleva la mala con la otra profesora y le inventa chismes o viceversa o no sé qué. Viene también el ciberbullying, que ya todos lo conocemos, y viene uno nuevo que se llama el happy slapping, que es pegarle o agredir o herir o lastimar a un estudiante y subir el video para que los otros se burlen o para que imiten esa conducta, y eso viene de TikTok. Entonces imagínense todo lo que se le viene a usted encima. Yo no le estoy hablando a los orientadores, no se confundan, yo le estoy hablando a todos y cada uno de ustedes profesores en el baile que los metieron estos 5 senadores. Tengo los derechos de petición, yo hablo con criterio de causa porque no puedo venir a las redes sociales a dejar un video grabado en donde me metan un denuncio a mí por injuria y calumnia. Tengo los derechos de petición y las respuestas de jabón que me dieron estos señores, que ni siquiera tienen idea del problema tan grande que ellos acaban de vincular a los profesores porque les están generando una responsabilidad brutal. Ahora, en el manejo de la cátedra socioemocional, ya hablando estrictamente de la cátedra María Cristina, el Ministerio de Educación tiene que ir con una filigrana, pero recontra hiper mega brutal. Pero los voy a desengañar con una vaina para que se desilusionen todavía más. Señores de FECODE, ahí que está uno de los durísimos de FECODE, que lo admiro y lo respeto. Escúchenme bien. Oiga, hermano, la ley 2170 del 2021, repito, 2170 de 2021, que es la de los celulares en los colegios, tenían 1 año para reglamentarla y 2 años para tenerla al día y ya pasaron de 4. O sea, el Ministerio de Educación lleva 4 años en prevaricato con la de los celulares. 4 años, aquí lo dejo grabado. En prevaricato con la de los celulares, que es del 2021. Yo le pregunto a María Cristina y al panel, ¿cuántos profesores se van a ir de cárcel, disciplinarios y multas, mientras reglamentan la 2503? Si con la 2170 llevan 4 años. No sé si me entendieron en el problema que los tienen a ustedes metidos. Y ustedes todavía no han despertado porque no abren los ojos de ese asunto. Y vienen unos abogados de allá del Congreso y salen a balbucear estupideces de que no, de que eso no genera responsabilidad para los docentes. Y yo le digo, venga, hermano, pero usted salió abogado ¿de dónde? Desde que el estudiante entra al colegio y da un pasito adentro, mijo, ya el artículo 2347 se lo clavan, se Desde lo que pasa aplican. el marco de la puerta. Inmediatamente. Y entonces, si ahora la ley dice que hay daños emocionales, psicológicos y psíquicos, y que hay el grooming, el sexting, la extorsión, el stalking, el ciberbullying, el happy slapping y los que salgan, ¿cómo me dice usted que los profesores no van a responder, hermano? ¿Usted de qué me está hablando? Entonces usted se da cuenta que muchas veces, María Cristina, le rendimos culto a una ley o a unos señores allá congresistas, ni siquiera tienen la primaria, pero están legislando. Y ahí es donde usted se da cuenta que esos perfiles que legislan allá son basura, son gente que ni siquiera tiene el criterio ni jurídico, ni el conocimiento, ni la experticia, pero sí vienen y lo clavan a usted con una ley de la República. Mientras peleamos para tumbarla y declararla inexequible o condicionalmente exequible, ¿cuántos rectores se van de cárcel? Ahí les dejo la inquietud. Mil gracias por haberme invitado, porque llevo dando este discurso desde agosto del año pasado y la gente cree que es que yo hablo basura. Ahorita que ya están empezando a reventar los casos y que los papás ya se dieron cuenta, María Cristina, ojo, los papás ya se dieron cuenta que eso es rentable, mijo. Que si yo demando a un colegio, lo único que necesito, María Cristina, el que me entendió, dijo por ahí Suso, escúcheme, yo solo necesito conseguir un psicólogo o un psiquiatra. El que me entendió, y que me dé un dictamen en donde diga que mi hijo no quiere asistir al colegio, que está traumado, que tiene depresión, que se está cortando en cutting y que tiene ideaciones suicidas. Con esos 5, aprieto al colegio en una demanda civil y le saco un billete. Con esos 5, demando a la rectora por aparte, a la coordinadora por aparte y a la profesora por aparte, porque eso sale
de una sentencia también del año 2023, que ya no se demanda al colegio, María Cristina. No, bájense de la nube. Ya no se demanda al colegio, se demanda a las personas individuales y particulares. Y si mando a tres, a los tres les saco plata o a los tres les amenazo de que van de cárcel o concílieme. Y eso se va a volver un negocio súper lucrativo porque ya hay abogados que se están volviendo expertos en demandar a los colegios y al Estado. Ustedes están en medio del emparedado y no han querido abrir los ojos. Que mi Dios me los bendiga y les dé mucha sabiduría. Joshua, no te vayas todavía, porfa, que Edison tiene una pregunta también. Buenos días, Henry tarde también. ya, Joshua. Uy, la verdad, pues sí, creo que hay conceptos que nos quedan muchísimo más claros y le agradezco por ello. Yo he estudiado el último tiempo a raíz de muchas experiencias en el aula el tema del deber de cuidado y estoy totalmente de acuerdo, doctor, que el deber de cuidado ha sido uno de los elementos que más ha ido adicionando y adicionando elementos normativa tras normativa, pero de la mano con eso y en paralelo, un paralelo totalmente negativo, el deber de cuidado es uno de los contextos que menos conoce el maestro dentro de sus funciones. Está la función pedagógica, de acompañamiento y demás, pero la función de deber de cuidado es Eso es. casi desconocida y es mucho más grande que las anteriores. Ahora, en una experiencia que ocurrió en un municipio cercano aquí a Girardot, en donde hubo unas lesiones personales, yo recuerdo, y su merced tocó el tema fundamental allí, que el colegio donde ocurrió había presentado una exención de responsabilidad, pero el juez no se la dio por válida. No se la dio por válida porque decía que era un factor que era no agravante, sino lo contrario agravante, ¿cómo es? No era el factor Inherente, agravante, atenuante, que era un atenuante el haber presentado un acta de exención de responsabilidad, pero no hace parte del debido proceso y entonces no se la dio por válida. Sí fue atenuante, pero no lo dio por válido. Es correcto entenderlo así, doctor? Es decir, las actas de exención de responsabilidades son realmente válidas en debido proceso a la hora, por ejemplo, de entender la intervención de un profesor en una pelea, o cuando su merced, como Sí. lo dice su merced, la sustitución cuando usted dice que el profesor se arriesgó a decir que el niño era hiperactivo, cosas como esas. ¿Es válida la exención de responsabilidades aquí? ¿Y cómo se A puede ver, hacer? ¿Cómo lo hace el colegio o el profesor? en términos de la extensión de responsabilidad, hay dos aspectos que tienen que tener ustedes en cuenta. ¿Sí? Ejemplo, te puedo dar el ejemplo práctico, pragmático. Este es un esfero. El esfero sirve y puede escribir. Y yo puedo escribir todo lo que necesite con el esfero. Pero si yo no le quito la tapa, ¿el esfero para qué sirve? para Para golpear. nada. Otras cosas. Tengo un esfero, pero no sirve para nada de lo que realmente él está. ¿Estamos claros o no? Claro, sí, señor. El acta de extensión de responsabilidad es idéntica. Si usted la redacta y la elabora en términos jurídicos adecuados, el juez no se la tiene por qué negar. ¿Listo? Le voy a dar un ejemplo claro, preciso y contundente. Puntual. Aquí me voy a ganar más de un enemigo, pero el derecho es así. Tenemos amigos y tenemos enemigos. Resulta que el rector da la orden de que la profesora se quede por fuera de su horario hasta que la mamá de la niña venga a la hora que le dé la gana. Muy ¿Puede bueno ocurrir el o no? ejemplo. Voy a dar el ejemplo y por eso les digo, me voy a ganar más de un enemigo porque más de un rector me va a caer encima. Y lo siento mucho, pero yo estoy hablando de la parte jurídica, lo dejo grabado y me sostengo donde sea porque ya tuve los casos y los gané, que es lo mejor. Entonces el rector da la orden. ¿El rector qué? Da la orden. Pero resulta que el artículo 90 de la Constitución dice que el que da la orden paga. Y fuera de eso, yo libero a mi profesor o libero a mi profesora porque el artículo 32 del Código Penal dice que cuando yo obedezco una orden legítima que fue dada con toda de la ley, pues el que da la orden responde. Entonces ahí es donde ustedes, profesores, entran en la ignorancia y la irresponsabilidad y la temeridad de que todo se les vuelve como un circo. Todo el mundo da órdenes, pero nadie entrega nada por escrito. Eso es una tienda. Entonces vengo a fiar. Entonces resulta que no. Si el rector le dice a usted que me tengo que quedar hasta que la mamá de la niña se le dé la gana de venir, me lo entrega por escrito, por favor, señor rector.
No es que le estoy dando una orden, precisamente por eso, me la entrega por escrito. Que no se la entrego, no se preocupe. Yo hago mi manuscrito y hoy lo radico en el SAC. Hoy el rector fulano me hizo quedar hasta que la mamá de la niña se le dé la gana de venir. El artículo 90 de la Constitución y el 32 del Código Penal me amparan. La niña se pone a jugar en el columpio, la profesora se va para el salón de profesores porque no se puede quedar ahí de cuidadora de la niña, porque ese no es un manual de funciones del 2022, oído, pero sí tiene deber de cuidado, pero no es una educación personalizada. O sea, entienda que hay varios vórtices de por cuáles se le van a meter y jurídicamente yo tengo que ir a responder para que sea válida la acta de exención. Por eso le decía que hay que saber cómo quitar la tapa. Eso no es hablar basura y decir 3 bobadas en un escrito y ya, porque si no, pues todo el mundo lo haría y el juez lo vale. Y después voy y me presento. Se lo hicieron Dígame. firmar a los padres de familia al inicio del año. Pero No, si no estaba bien usted no hecho. tiene que hacer, usted no tiene que hacerle firmar a los papás nada en una exención de No, no, responsabilidad. el Eso experiencia que le significa, contaba. ¿Insignificante? Ok. sí, no lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer porque allí ya está mal elaborado. ¿Estamos claros o no? ¿Por qué? Porque es que los que tienen la patria potestad son los papás, pero cuando usted los hace firmar, hace compartida esa figura. Ok. Cuando usted los hace firmar es que usted, profesor, está asumiendo la otra mitad, o sea, se está echando la soga al cuello usted también. Ok. No, usted dice no. El que tiene la patria potestad y tiene la obligación de llegar aquí a las 12:30 Es el es padre. la mamá. Yo no. Yo no tengo la patria potestad con esa niña. Pero cuando usted hace firmar al papá, usted la está compartiendo. Allí perdieron. Por eso es que el juez no se la recibió y solo la brindó como un atenuante. Ahora, vuelvo y le repito mi profe Edison. No sé cómo la redactaron y no sé cómo la argumentaron jurídicamente. Entonces, como no sé, pues podría yo mal decir, la hicieron y la redactaron mal, o la persona que la redactó no es jurídicamente una persona idónea para el tema. Pero vuelvo y repito, las dos que yo he tenido y en las cuales he ganado caso, el juez no la ha dado completa. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber quitar la tapa y saber para qué sirve el esfero. Pero si usted es una persona de esas que yo critico, yo los critico y les doy durísimo. Que los miro yo en TikTok copiando y pegando de los videos de los otros y hablando los mismos errores multiplicados y hablando estupideces. Y los profesores allá comiéndoles de cuento, profesores neófitos y profesores que no tienen ni la menor idea de la parte jurídica, están siendo inducidos al error y van y la embarran, pues hermano, ahí tienen su resultado y tienen su problema, porque usted está yendo a una zapatería a comprar carne y por ahí no es. Usted cuando necesita una asesoría jurídica tiene que ir es donde un jurídico, Aquí no me donde el nace una, profesor ya que hizo 3 semestres en la San Marino, que es lo que yo critico. En todos los colegios está el profesor que hizo 3 semestres en la San Marino y se cree el hiper, super, hiper, mega, ultra abogado y no sabe ni dónde está parado. O que le hagan los documentos la IA. Igual. Exacto. Le pega y copia y Joshua, le pega la y ya le salió bien. No, no, no cometan Joshua, esos errores por amor de Dios. Joshua, Endry también Gracias. tiene una pregunta y no sé si será la que le voy a hacer, pero ¿cuándo entonces, en qué momento y quién hace el acta, quién no? ¿Cómo se presenta esa acta de exención en qué momento? Pero primero la Endry. Mira, el acta de exención para que sea válida, tomen nota. La pueden hacer con nosotros o perdónenme la vulgaridad extrema. Hágala con quien le dé la gana, pero hágala. Lo que yo quiero que me entienda es que usted está yendo a la guerra con una toalla y un jabón. No, yo por eso le repito y soy extremadamente vulgar. Hágala con el que le dé la gana, pero hágala, porque usted no sabe en el problema que Al está. iniciar el Porque año yo como maestra debo hacer, al iniciar el año yo como maestra debo hacer esa acta de exención y radicarla ante quién. ya le digo cómo. Usted tiene que hacerla ¿por qué? ¿Quién tiene el deber de cuidado? El deber de cuidado lo tiene la profesora, Profesor. inmediatamente le Profesor. entregan al pelado. Ajá. Entonces, llámese coordinador, llámese orientador o llámese rector o profesor, por igual tiene deber de qué? De cuidado. ¿Quién debería hacer el acta? Pues obviamente, No, alguien todo que sepa. profesor. ¿Qué Alguien que sucede sepa y acá? Cuando el asunto es este, mis amores de Dios y mis princesas, escúchenme bien. Cuando el juez le pregunta a usted
Es lo que me preguntaba el profesor. ¿Y por qué solo les dieron atenuante pero no se la valieron? Pues porque el juez le pregunta a usted, María Cristina, si usted sabía que esa mamá llega cuando le da la gana, ¿usted por qué no hizo el debido proceso? O sea, que la llamen y la jalen y le digan, no señora, es que aquí hay un horario y aquí no somos un cuidandero, aquí nosotros no somos una sala cuna. Usted tiene que cumplir unos horarios porque los horarios están dentro del manual de convivencia. No, en el manual de convivencia no dice nada. Entonces perdió, porque en el manual de convivencia no dice nada. Pero si usted pone un aviso en la puerta, María Cristina, profesor, les estoy respondiendo el debido proceso. Si usted pone una cartelera en la puerta en donde usted dice que el horario es de tal horas hasta tales horas y que después de esos horarios la planta docente del colegio no se hace responsable, usted está siguiendo el debido ¿qué? Proceso. Le saca 2 fotos o 3 videos y la guarda ahí y la tiene en su carpeta. Luego va usted y redacta el acta. Ahora sí voy a responderle lo que me pregunta María Cristina. ¿Quién la hace? Lo ideal es que la haga una persona que sepa de lo que está haciendo. ¿Sí? No que vaya usted a comprar carne a la zapatería. Vuelvo y le repito, se la podemos hacer aquí nosotros o la puede hacer cualquiera, pero que se la haga bien. ¿Dónde se radica? Que es donde realmente tiene eficacia. Usted la tiene que radicar en la Secretaría de Educación, porque ¿quién le da la orden de que tiene que cuidar a los niños en todo momento? La Secretaría de, ¿qué? De Educación certificada. ¿Quién es el primero que tiene la obligación del cuidado de los menores? Estando llamado por autoridad autónoma, se llama el personero municipal. Entonces yo le tengo que radicar una copia, ¿a quién? Al personero. Y yo tengo que decírselo a la máxima autoridad del colegio. ¡Ay, al rector! No, ¿quién le dijo a usted que la máxima autoridad del colegio es el rector? La máxima autoridad del colegio es el consejo directivo. El rector es solo un ejecutor de las decisiones que se toman en el consejo directivo, pero él no es la máxima autoridad, jurídicamente hablando. Cuando usted ya radicó en esos 3, a usted lo que le interesa, me decían muchos profesores de manera de pronto ignorante, de pronto neófita, pero no me respondieron nada, o me dijeron que eso no servía para nada. Yo le dieron el recibido con el sello y con la firma. Sí, listo. Usted no necesita sino el sello y la firma. Ahí no hay ¿Por respuesta, qué? no te Porque da en respuesta. esta figura, claro, María Cristina, escúcheme bien y profesores, cuando usted va y radica eso, usted se está quitando esa chaqueta de la responsabilidad y se la está dejando ¿a quién? Al personero, al consejo directivo y a la Secretaría de Educación, que son los que tienen que tomar las medidas para prevenir, ojo, por eso se llama acta de ¿qué? Exención. Usted se exime es pre, o sea, antes. Sí, ya después Usted que ya después para qué la va a radicar, eso es una bobada. El güey le va a decir, ay, a ver, ¿usted cómo llegó a profesor? ¿Después para qué? No, señores, para prevenir que suceda. Y no tiene que poner a firmar a los papás, sino notificarlos. ¿Por qué? Porque usted no va a compartir la patria potestad con los papás. Ni hay una figura, María Cristina, jurídico-legal, en la cual usted comparta la patria potestad con los papás, porque eso se lo determina un juez de familia o se lo determina un defensor de familia, no usted con una carta. Por eso no tiene que hacerle firmar nada al papá. Lo tienes que, ¿qué? Notificar. Punto. Y Con la tercero, notificación como al consejo última directivo. medida, Doctor, con la notificación al consejo exactamente, directivo Secretaría de también, Educación, Personería Municipal y Consejo Directivo. pero no directamente ¿por al qué? consejo de padres o Porque algo. El Consejo no, Directivo tiene solamente al consejo representantes Consejo directivo. directivo. Ahí es representante de los padres, claro. Porque es que cada uno de ellos tiene funciones de prevención y cuidado. Entiéndanme esa parte. Tienen funciones de prevención y cuidado. Yo les pregunto, ¿la Secretaría de Educación tiene funciones de prevención y cuidado? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, porque si no, no respondería jurídica Claro. y civilmente y penalmente. Pero ellos siempre se lavan las manos para que termine respondiendo usted, profesor. Lo último que necesita la Secretaría de Educación es que yo les esté diciendo a ustedes esto que les acabo de decir. Por eso le digo que yo me gano enemigos, porque sí y por qué no. Pero pues yo tengo que decir las cosas. ¿Por qué? Porque si yo les estoy dando a ustedes todas las herramientas para que ustedes se liberen, ¿a quién le van a caer? Ay, pues al que dio la orden. Por eso, la Secretaría de Educación no me va a querer mucho porque yo ya les destapé su olla podrida.
Yo ya les dije a ustedes, los que tienen que responder son la Secretaría de Educación porque ellos dan la orden, artículo 90 de la Constitución y artículo 32 del Código Penal. Entonces, fíjense lo delicado del asunto. Y finalmente, usted tiene que hacerle un seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? A los 15 días del derecho de petición, usted es inteligente, es hábil, es estratega, es abeja, como decimos en el coloquio, profesor Edison, y usted es abeja y manda otro oficio. Y dice, yo necesito que me ratifiquen si ustedes recibieron mi comunicado. Con que usted tenga eso, escúcheme, usted no necesita que le respondan positivo o negativo, profesor Edison Osorno. No, María Cristina, no. Ustedes no necesitan que le respondan positivo. El juez les va a decir, profesor Edison Osorno, y si usted sabía que esa mamá llega a la hora que le da la gana, ¿usted por qué no hizo nada? Entonces usted llega y le dice al juez, su señoría, con todo respeto, aquí tengo mis 3 recibidos. Ah, se me olvidaba. Y también tengo el de los 15 días después, en donde yo fui y los apreté nuevamente. Y en el contexto y el texto del contenido de mi documento, que se lo paso a presentar a usted, yo me estoy eximiendo de la responsabilidad, porque es que yo no ostento la patria potestad. Ni eso está dentro de mis funciones, ni hace parte del manual de funciones, ni otras 7 cosas que hay que meterle ahí, que me harían aquí las 4 de la tarde contando. Entonces, que mi Dios me los bendiga, que tomen sabias me da una pena, decisiones. cerramos tu intervención con la pregunta de Hendrik, que espero que sea bien concretica. Sí, De una vez se la respondo. Bueno, esta de pronto es más casuística, pero la profesora me escribió y me dijo que está muy preocupada por lo siguiente. Ella tiene un estudiante que se llama Joshua Germano Arrieta. Entonces, el joven no le gusta ese nombre y siempre le vive reclamando que por qué le dice Joshua Germano Arrieta, si es que él no le gusta ese nombre. Y frente a esta cátedra, frente a esta nueva ley, ella está preocupada porque ahorita va a ingresar y cuando vaya a llamar a lista, en ese caso, mi apreciado, ¿qué le podemos decir a la profesora Marta del colegio La Candelaria acá en Barranquilla? Tiene 2 aspectos, profe. Ojo con lo que le voy a decir y tomen bien nota, no solo usted, profe Hendry, sino todos. Tiene 2 aspectos y no se metan en problemas. Si el aspecto es de género, él se puede llamar pito, pata, flauta, jirafa. ¿Listo? Y si él se molesta con que le digan el nombre de él, pero él quiere que le digan María o Mirella, usted no se meta en esos líos. Es de género. Por eso les hago la separación para que no haya malentendido. Si es de género, hermano, él se puede llamar vaca o burro o perro o chivo o ratón. Porque él se autopercibe y entonces ese sí sería un ataque a su autopercepción. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Perdón, Si no es si el estudiante se llama José, a ver, para que nos quede bien claro, el estudiante se llama José, cuando yo lo llamo a lista le digo José, y entonces él dice, no, yo, bueno, jirafa, me percibo jirafa y quiero que me llame jirafa. ¿Yo no tengo que seguir llamando jirafa? Sí, porque es su autopercepción y ya la Corte Constitucional dice que esa autopercepción debe ser respetada como un elemento integral de su libre desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo de la personalidad. Ojo con eso. Pero cuando no es autopercepción, sino que es un mero capricho, porque todo tiene un debido proceso. O sea, yo no puedo llegar al colegio a hacer lo que me da la gana y que tienen que someterse todos. No. Si solamente es como por sabotear la clase, como por mamar gallo, como por llevarla chévere, sí se lo lleva a la coordinación para que le explique las motivaciones de por qué no le gusta ese nombre y por qué tendríamos que llamarlo diferente para que venga el representante legal, que quién es, el papá, y nos cuente, mire, su hijo dice que no lo llamemos así, entonces usted para qué lo bautizó así o cámbiale allá el registro civil. ¿Estamos claros o no? En el primer aspecto, que es el de género, el estudiante que es Juanito, pero quiere que lo llamen Juanita, inmediatamente lo remiten a orientación. Y el orientador escolar ya sabe cuál es el protocolo con esos procesos de niños que tienen su problema de género. Digo yo, problema no es el problema que se autoperciba, usted puede percibir lo que le dé la gana. Me refiero a que tiene que tener un conducto regular en donde él supuestamente va a hacer el cambio de cédula, porque ya no va a ser Juanito, sino va a ser ¿qué? Juanita. Entonces ya la orientadora tiene que remitir eso allá a la EPS, al psicólogo y obviamente la solicitud a la registraduría para que le colabore lo más pronto posible cambiándose el nombre. Repito, cuando es de género.
Cuando no es de género, no se necesita la orientadora. Se necesita a los padres de familia y vienen y nos cuentan, venga, ¿qué pasó aquí? Este man se llama así, pero él dice que quiere que le llamemos de otra manera. Necesitamos que nos justifiquen como todo conducto regular y como todo debido proceso. ¿Por qué? Tome nota, profe Hendry, porque el artículo 87 de la ley 115 del 94 lo dice. Ahí dice que el padre de familia se somete al manual. ¿Listo? Porque la ley 1620 del 2013, en su artículo 22, numeral 6, así lo dice. Dice que los padres de familia se someten al manual. Y porque lo dice el decreto 1075 del 2015, en su artículo 2.3.4.3, que son los deberes de los padres. Con esos 3 artículos, usted se quita de encima al estudiante cuando no es de género. Pero cuando es de género, yo le sugiero, eso sí se lo sugiero, de 1000 amores, no se metan esos bailes con un pelado por género, le va a ir mal. Sí, Le va a ir mal. Una de las sentencias que a mí me revisaron, María Cristina, yo me ufano es de eso. Hay abogados que tienen doctorado y maestría y yo los felicito por el gasto, la plata, el esfuerzo, pero nunca les han revisado una sentencia en la Corte Constitucional y nunca se las van a revisar. A mí me revisaron ya 3. Y una de esas 3 que me revisaron es precisamente sobre ese tema. Y les fue re mal a los profesores porque les compulsaron copias de una vez a fiscalía. Eso y meterse usted con la historia clínica de uno de los menores, póngase de una de las esposas, hermano. Es lo único que le puedo decir. Si usted se mete con un pelado en cuestiones de género, se lo van a tirar por discriminación y le van a dar cárcel. Se lo digo yo que tengo 20 años de experticia en esto, no le estoy hablando basura. Y si usted se mete en una situación que sea de género o ligada o conexa o de la mano con el habeas data y el derecho a la intimidad de ese menor, o que me resulte usted como un colegio por allá, bueno, no voy a decir el municipio, un colegio por allá en un municipio donde el pelado tenía VIH y lo boletearon en plena clase, no lo haga. Eso le va a dar cárcel. Eso le va a dar cárcel. Se lo estoy dejando aquí grabado, entonces no lo haga. Espero haberle respondido al profe Henry de la mejor manera y que quede adecuado para los demás profesores. Por cuestiones de tiempo, ustedes entenderán, Cris me invitó, fue 15 minutos y ya llevamos casi 2 horas. Que mi Dios me los guarde, que mi Dios me los bendiga y espero haber sido realmente útil en este programa. Espero que si tienen a bien me sigan invitando y yo miraré en la agenda cómo cuadramos para hacerlo. Y que mi Dios me los guarde, de verdad, gracias Cris por la invitación. Hace rato que de verdad estábamos que cuadrábamos para poder venir y en agenda no se había podido y los temas no nos daban. Pero ahorita hay mucha cosa por trabajar. Este año va a estar brutal, brutal con esa ley 2503 más las otras 2 que van conexas, ya les expliqué. Y fuera de eso también va a estar brutalísimo por otra nueva norma de ley que viene. No puedo hablar de ella porque no la han sacado, pero me opuse completa, total y radicalmente a esa. Solo le puedo decir que es un cambio a la ley de infancia y adolescencia, en donde los estudiantes van a hacer lo que les da la gana, escúchenme, lo que les da la gana, van a violar, van a extorsionar, van a asesinar, y no les van a dar sino 3 meses de cárcel o de restablecimiento de derechos. Solo le puedo avanzar ese tricitico, y viene el Ministerio del Interior. Me vi que había una serie coreana que se llamaba Tribunal de Menores. Tribunal de Menores. Genial. Una miniserie, Tribunal de Menores, tenaz. Sí. Algo más o menos, viene un circo de esos, a ellos van a hacer lo que les da la gana con los profesores, y si ahorita la vaina está complicada, yo le digo cómo se les va a poner con esa ley. Me opuse rotundamente, les mandé 3 derechos de petición, exposición de motivos, el derecho comparado hasta el tremendo, y ahí los tengo aquietados porque les metí derecho comparado. Y les dije, ustedes hablan basura. Aquí un estudiante viola y asesina y ustedes lo ponen únicamente, dizque 13 meses en un restablecimiento de derechos. En Miami es el mismo estudiante, mata o asesina y le dan cadena perpetua. ¿De qué están hablando ustedes? Y ahí los tengo, pero Colombia es Colombia. Esto es el país del binónimo.
Que mi Dios me los bendiga. Mil Joshua, gracias por la muchas invitación. gracias, muy Gracias, amable, y Joshua. por supuesto que te vamos a invitar de nuevo a estar acá en Magisterio al Día. Muy amable por toda esa información y felicitarte por toda esa sapiencia y todo el tiempo que le dedicas precisamente a educarnos en materia legal y jurídica. Agradecerle, Cristina, Para agradecerle al servirles, doctor, agradecerle todo lo que hace por nuestro gremio, claro que sí. Ajá. Nosotros siempre necesitamos que nos defienda. estamos. Gracias, doctor. Igual, María Cristina, si necesitas documentación, reitero, yo no hablo por hablar ni por ganar Ave Marías con nadie, yo me peleé las dos solo y las he ganado solo. El que necesite documentación realmente asertiva en el tema de la ley 2503 y abrir los ojos y darse cuenta en el problema tan berraco que está, pero con un peritaje técnico, le estoy hablando de un peritaje de verdad, técnico, hecho por abogados serios y que conocen del tema, me avisas y lo compartimos, porque la gente necesita abrir los ojos. Y vuelvo y le repito, el acta de exención de responsabilidad, que yo no vine aquí a hacer negocios, yo vine fue a compartir conocimiento, pero el acta de exención de responsabilidad, repito, en mi jerga vulgar, hágalo con quien le dé la gana, pero hágala porque ustedes no saben en los problemas tan brutales que se van a meter. Y cuando el juez le pregunte a usted que si usted sabía y usted no hizo nada y usted no tenga el acta, ¿para dónde va a coger? Me gustaría saber para dónde cogen, a ver cuál es el youtuber de ocasión que le va a colaborar y cuál es el que le va a salvar la motico, el carro y lo va a sacar de la cárcel. Entonces a veces la gente dice que es que yo les doy pan, que les doy leña, que hablo duro, que les meto terror. Bueno, cuando uno los ve sentados en los juzgados, es que uno se da cuenta quién es quién, no en las redes sociales, mijo. Es en un juzgado donde lo tientan a usted y lo primero que le dice el juez, y eso ya lo he visto en 3 o 4 juicios últimos que vimos el año pasado, lo primero que le dice el fiscal, usted sabe que es profesor o es coordinador o es orientador, usted ya sabe que la pena que le están imponiendo va a tener una tercera parte más por su conocimiento académico, cognitivo, curricular y el poder de confianza que usted ejerce sobre el menor. Claro. De una vez lo reciben es con una tercera parte más. Y aquí la gente dice que es que yo la regaño y le meto terror. Entonces yo últimamente no entro en debates estériles, hago mi trabajo, trabajo para que me contrata y colaboro y hago cuando puedo, como me invita María Cristina y otros 3 programas de streaming que me invitan. Ahí yo soy fiel y nunca les cobro y nunca les digo esta es la condición o tal cosa. No, ahí estoy. Porque si ustedes lo miran, nadie está hablando de esto. La única persona que habla de esto soy yo desde agosto. Y una golondrina no hace ningún verano. Hay que empezar a abrir los ojos y a defenderse, profesores, porque se los va a llevar el que los trajo, donde ustedes no tomen medidas urgentes. Que mi Dios los guarde y que mi Dios los Gracias, bendiga. Joshua, muy amable.